Mi nuera apareció en la puerta con la orden judicial en la mano, y en vez de agachar la cabeza, me miró como si yo fuera la culpable. Sentí como el frío de esa mañana se colaba hasta los huesos, pero también supe que ya no era la mujer que callaba. Respiré hondo, levanté la barbilla y di el primer paso hacia el juzgado. Esto no era un final, era el principio de mi verdad. Antes de continuar con la historia, suscríbete al canal y déjame un comentario diciendo ¿desde dónde nos ves? El amanecer en el lago de Sanabria llegó como un susurro, estirando hebras de luz sobre el agua quieta. Caminé por la orilla con mi bufanda verde, la misma que tejí para mi hijo, bien sujeta al cuello. En este borde de granito aún oigo su risa de niño y el chapoteo de las truchas. Acaricié la piedra alta donde él me juró que jamás me dejaría sola, desde que murió. Vengo aquí a recordar sin llamar al dolor por su nombre. El aire olía a brezo y a madera húmeda. El frío de octubre pellizcaba los dedos. Por un momento creí escuchar sus pasos, pero solo eran gaviotas hurgando el silencio. Yo respiré hondo, conté hasta 3 y dejé que la memoria me sostuviera como entonces. Un crujido de grava rasgó esa calma. Levanté la vista. Un coche pequeño se detuvo en el camino de tierra. Lo reconocí por el guardabarros abollado. Era el de Trinidad, mi nuera. Aquella hora no era de visitas, mucho menos de paseos. Bajó sin hacer ruido. Cerró la puerta con cuidado excesivo y se puso las gafas de sol aunque el sol apenas nacía. Miró alrededor con la prisa torpe de quien teme ser visto. No vi a Mateo. El pensamiento se me clavó como una espina. ¿Dónde estaba mi nieto? Me encogí detrás de unos tojos y contuve la respiración, sintiendo el latido en las sienes. Trinidad abrió el maletero y tiró de un asa negra. Apareció una maleta oscura, grande para su estatura, con las esquinas gastadas y una pegatina vieja de Madrid. La arrastró dejando un surco húmedo, y el sonido de ruedas sobre tierra mojada me puso los nervios en punta. Avanzó hasta el borde mismo del agua. Quise llamarla, pero la voz no se movió. Miró a su alrededor apenas un segundo, lo justo para calcular, y sin ceremonia lanzó la maleta hacia el lago. El golpe fue seco, seguido de un plof profundo que partió la mañana en 2. El agua tragó el bulto como una boca paciente. Yo me llevé la mano al pecho. Pensé en Mateo con su jersey amarillo, en sus manos pegajosas de bizcocho la última vez en mi cocina. Y pensé también en las discusiones recientes por papeles y cuentas, por recuerdos que cambian de dueño cuando falta la persona que los ordena. No había nadie más en la orilla, solo los árboles quietos y ese círculo de ondas alejándose, como si alguien borrara un nombre escrito a lápiz. No imagines lo peor, me dije. Pero la frase se quebró al salir. ¿Qué necesitaba ocultar Trinidad a estas horas? ¿Aquí? Donde yo había enseñado a mi hijo a lanzar la caña. La pregunta trajo otra. ¿Por qué no estaba Mateo con ella? El frío se me metió en la nuca aunque llevaba abrigo. Di un paso fuera del escondite. El barro cedió bajo mis botas y tuve que sujetarme a una rama para no resbalar. Cuando llegué al borde, el lago ya había cerrado la superficie sobre el secreto. Las ondas aún vivían cerca de la piedra grande. Dije el nombre de mi nieto sin querer, apenas un hilo. Mateo. No respondió ningún pato, ningún niño, solo la respiración lenta del agua. Me arrodillé, notando cómo el frío subía por las rodillas, y posé la palma abierta sobre el espejo líquido. Estaba más helado de lo normal para octubre. Recordé a mi hijo sujetándome el codo aquí mismo y diciéndome que las corrientes cuentan historias si una tiene paciencia. Yo escuché.
El tiempo se hizo pesado, como si cada segundo fuese de plomo. A mi espalda, un mirlo reclamó en el seto. En la carretera, un camión pasó dejando un zumbido que pronto se apagó. Entonces, el agua tembló apenas. Un estremecimiento pequeño, obstinado, que no parecía del viento. Retiré la mano y me incliné más. Bajo la claridad pálida vi una sombra que no pertenecía a las algas. Subía con lentitud, como si algo dentro peleara por aire. Mi cuerpo decidió por mí. Desaté la bufanda. Me la até a la cintura a modo de ancla y di un paso dentro. El agua me mordió las pantorrillas, pero no retrocedí. Si era un pez, se iría. Si era otra cosa, yo tenía que saberlo. El rumor se hizo más claro, muy cerca del peñasco. Tragué saliva. El miedo me ordenaba gritar. «¡Llamar a Agá! ¡A alguien!» Cualquier voz. La memoria me pedía silencio. Pensé en la Navidad pasada, cuando Trinidad brindó sin mirarme, y en cómo la casa guardó un hueco que nadie nombró. Ahora ese hueco tenía peso y se hundía delante de mí. Me acerqué otro paso, con cuidado de no perder pie. Vi burbujas pequeñísimas subir como cuentas sueltas. El corazón me golpeó las costillas con un ritmo viejo, el de la alarma que solo conocen las madres y las abuelas. Una nueva ondulación llegó a la orilla y tocó mis botas. Yo dije, muy bajo, «Mateo». No era una pregunta, era un ruego y una promesa a la vez. La superficie respondió con un bulto oscuro que se acercó. Rozó la piedra y volvió a hundirse. La imagen me partió en dos y, aún así, me sostuvo. Supe que, desde ese instante, nada en mi vida volvería a ser sencillo. Respiré como se reza, sin ruido y con todo el cuerpo. Luego miré al centro del lago y entendí que el silencio no me protegería esta vez. El viento cambió, con olor a leña del pueblo. Miré el camino por donde Trinidad se fue. No dejó huellas claras. Pensé en llamar a la Guardia Civil. Vi a mi nuera arrojar una maleta al lago. Imaginé a Mateo diciendo, ya. No podía perder tiempo con mis dudas. Di otro paso. El agua me llegó a las rodillas. Entonces, muy cerca, una protuberancia rompió la superficie, como un puño pequeño que se niega a tocar soltar la vida. Me incliné y, con las manos extendidas, me preparé para lo que fueras hecha salir de la profundidad. Ahora sí. El agua estaba helada, tan helada que sentí cómo me cortaba las piernas como si fueran cuchillas invisibles. No pensé, solo me lancé. El peso de la maleta me tiraba hacia ella abajo, y la respiración se volvió una lucha corta, brutal. Mis manos temblaban mientras jalaba de la correa, con el corazón golpeándome en las sienes. El metal de la cremallera estaba resbaladizo. Mis dedos apenas obedecían. Grité dentro de mi cabeza que no podía fallarle. Cuando logré abrirla, un pequeño cuerpo apareció entre la tela empapada. Mateo. Sus labios estaban amoratados, sus pestañas pegadas por el agua. Pero respiraba, muy débil. Pero respiraba. «¡Dios mío!», gemí, y jalé la maleta hasta la orilla con todas mis fuerzas, sintiendo cómo mis rodillas chocaban contra las piedras. Detrás de mí, voces lejanas comenzaron a acercarse. El silencio de la mañana se rompió como un cristal. Un hombre que paseaba tema su perro fue el primero en correr. Luego una mujer con chaqueta roja. «¡Un niño!», gritó alguien. Yo cubrí a Mateo con mi bufanda empapada, intentando protegerlo del viento que cortaba. «¡Llamen a emergencias!», rogué con la voz hecha trizas. Apreté su pequeña mano entre las mías, tratando de transferirle el calor que yo misma ya no tenía. Él no abrió los ojos. Cada segundo pesaba como una piedra sobre mi pecho. A lo lejos, escuché el chillido de neumáticos
Trinidad apareció al borde del camino de tierra, erguida como una sombra. Sus gafas de sol ocultaban sus ojos, pero no su frialdad, ni un grito, ni un paso. Solo observaba. Una mujer me cubrió con una manta térmica mientras otro hombre presionaba números en su móvil. «¡Ya vienen!», gritó. El sonido de la ambulancia cortó el aire unos minutos después. Subieron a Mateo primero. Yo me colé detrás sin pedir permiso. Mi ropa chorreaba sobre el piso metálico y mis dientes castañeteaban. Pero no aparté mi mano de su frente. Mientras el vehículo arrancaba, vi a Trinidad parada en la orilla. No corrió, no lloró, no se movió, solo me miró desaparecer con su hijo. En el centro de salud, el olor a desinfectante me devolvió a la tierra. Las enfermeras rodearon a Mateo con toallas secas, oxígeno y susurros urgentes. Yo temblaba en una esquina, cubierta con otra manta que no lograba calentarme. Entonces la vi. Una mujer de uniforme azul oscuro, expresión firme, mirada que corta. «Soy la inspectora Inés Valverde», dijo mientras mostraba una placa. No era una bienvenida. Era un interrogatorio. «Tenemos algunas preguntas, señora Rivas». A través del cristal, Trinidad hablaba con una enfermera. Se tapaba la boca como si llorara. Fingía también que sentí náuseas. «¿Qué hacía usted en el lago esta mañana?» «¿Por qué nadie más la vio hasta que llegó la ambulancia?» «¿Quién estaba con usted antes de todo esto?» Las preguntas me golpeaban como piedras lanzadas por manos invisibles. Intenté explicar que salí a caminar cada mañana, que escuché el ruido, que vi la maleta, que... Pero en la sala de espera, Trinidad inclinó la cabeza, fingiendo fragilidad. La enfermera que la acompañaba murmuró algo y la inspectora frunció el ceño. «Su nuera dice que usted está desorientada últimamente». Sentí como la sangre me hervía bajo la piel fría. «¿Desorientada?» ¡Qué palabra tan suave para borrar una vida entera de claridad! Me llevaron a una sala aparte. Todavía llevaba el abrigo empapado. El agua goteaba al suelo formando un pequeño charco a mis pies. El sonido del reloj de pared era un martillazo. Afuera, las voces se volvieron murmullos. «Dicen que la abuela lo tiró». Yo apreté los puños hasta que las uñas me arañaron la palma. No lloré. No les daría esa satisfacción. Cerré los ojos y vi la cara de Trinidad frente al lago, la mirada vacía de quien no teme que nadie le crea. El frío de la ropa mojada me calaba los huesos, pero el de la sospecha dolía más. La puerta se abrió con un golpe seco. Inés volvió, esta vez con una carpeta gruesa en las manos. La dejó sobre la mesa metálica como si pesara lo mismo que mi futuro. «Tenemos que hablar, señora Rivas», dijo con voz neutra, como si yo no acabara de salvar a mi nieto. Alcé la cabeza. El reflejo de las luces en la mesa me hizo entrecerrar los ojos. Mi bufanda, la que había cubierto a Mateo, yacía en una bolsa de pruebas al fondo de la sala. En ese momento entendí algo muy claro. Si no luchaba por la verdad, nadie lo haría por mí. Trinidad ya estaba construyendo una historia donde yo era la loca peligrosa, y la policía estaba lista para escucharla. Me enderecé en la silla, con las manos aún temblando. Pero firmes, me di cuenta, desde ese instante, que tendría que pelear. Sola. Salí del centro de salud con el corazón encogido. El aire frío de Zamora me golpeó en la cara como una bofetada amarga. Inés había terminado el interrogatorio con una voz seca, sin pronunciar la palabra culpable, pero dejándola flotando entre las líneas. «Está en libertad bajo sospecha abierta». Así lo dijo.
como si mi vida entera pudiera reducirse a esa frase, frente a la entrada. Trinidad sostenía su bolso contra el pecho, rodeada de curiosos. Alguien la consolaba, alguien más la grababa con el móvil. Ella sabía perfectamente cómo posar. Tenía el rostro húmedo de lágrimas bien calculadas y la postura de una mártir. Yo no tenía nada. Ni una palabra de defensa resonó en ese patio. Bajé la cabeza, pero no de vergüenza, de rabia contenida. Lo peor no fue su actuación. Fue ver cómo todos la creían. Cuando crucé la puerta de mi casa, el silencio me envolvió como una manta húmeda. Las paredes aún guardaban las marcas de la vida de mi hijo. Una foto en el pasillo. La lámpara que arregló la primavera pasada. El perchero donde colgaba la chaqueta de invierno. Encendí la lámpara de la cocina. No sabía por qué, pero me sentía observada. Me senté frente al monitor de seguridad que había instalado hace 2 años, cuando Mateo, Gabriel, como aparece en sus papeles, empezó a pasar más tiempo conmigo. Toqué el panel. Las grabaciones de la noche anterior, desaparecidas, no corruptas, no dañadas, simplemente borradas. Un frío distinto al de la mañana me recorrió la columna. Trinidad sabía que yo las revisaba a diario. Ella lo sabía. Me quedé unos segundos inmóvil, con los dedos sobre el teclado, sin pulsar nada. El pitido constante del sistema me devolvió al presente. Alguien había querido que yo no viera lo que ocurrió anoche. Y no era un ladrón. No, era alguien que tenía las llaves, que conocía el código, que vivía dentro de mi vida. Trinidad. El olor a sopa fría en la encimera me trajo un recuerdo involuntario. De pronto, no estaba en mi cocina vacía, sino en la mesa familiar de hace un año. Era verano. Mi hijo aún vivía. Habíamos preparado pescado al horno, su plato favorito. Trinidad se sentó a mi lado, pero no me dirigió ni una sola palabra en toda la cena. Hablaban de vender la casa, de un viaje a Menorca, de una reforma que yo ni siquiera sabía que existía. Yo pregunté si podía cuidar a Mateo mientras ellos viajaban. Ella fingió no escucharme. Mi hijo no dijo nada, ni siquiera me miró. Fue la primera vez que comprendí que en su mundo yo ya no tenía voz. «Es su decisión, mamá», dijo él al final, y yo sonreí, como una invitada invisible en mi propia familia. Ese recuerdo volvió como un golpe seco. Trinidad siempre había querido borrarme. No con gritos, con silencios, con ese modo suave de hacerme sentir que sobraba, que no era más que una sombra arrastrada detrás de su nueva vida. Y ahora, con las cámaras borradas, con la policía escuchándola, ella lo estaba consiguiendo. Encendí la lámpara del salón y tomé mi viejo cuaderno marrón, el que usaba cuando enseñaba en la escuela. Empecé a escribir. 0842. Trinidad aparece al borde del lago. 0845. No grita, no corre, solo observa. 0905. Ambulancia. 1127. Actuación en la entrada del centro de salud. Cada línea era un clavo. No sabía aún cómo, pero un día esa lista la salvaría. O al menos salvaría la memoria de la verdad. Ella no lloró cuando lo vio, susurré en la oscuridad. Mateo seguía en el hospital, rodeado de tubos y máquinas. Yo no tenía a nadie a mi lado, ni un abogado, ni un aliado. Pero tenía eso, la certeza. Cerré el cuaderno con un golpe seco, como si cerrara la puerta que es a la versión de la historia que Trinidad intentaba imponer. No más silencio, no más. El teléfono sonó, quebrando el silencio espeso de la tarde. «¿Señora Rivas? Habla la comisaría. Necesitamos que venga mañana para una segunda declaración». Me quedé quieta unos segundos, escuchando el zumbido de la línea muerta después de colgar. Puse el cuaderno sobre mi regazo.
Lo apreté como si fuera un escudo. La rabia se había transformado en algo más preciso, firme, afilado. No dejaría que reescribieran mi vida. No esta vez. Entré en la comisaría con la misma sensación que cuando caminas por un pasillo demasiado estrecho, sin espacio para respirar. El aire olía a desinfectante y a café recalentado. Las paredes eran blancas, frías, con ese tipo de silencio que no tiene eco, pero sí peso. Inés me esperaba frente a una puerta metálica. Tenía el cabello recogido con precisión militar y esa mirada que no entrega nada. Ni empatía ni condena. Solo cálculo. Me pidió que la siguiera y sentí cómo mis pasos resonaban demasiado fuerte en el suelo. Como si todo el edificio me estuviera observando. «Señora Rivas», dijo en voz baja, «necesitamos claridad». Yo asentí, no porque confiara en ella, sino porque no tenía otra opción. Cuando pasé por el vestíbulo principal, el murmullo de la gente se elevó como un enjambre. Allí estaba Trinidad, con un pañuelo blanco en la mano y los ojos enrojecidos de tanto llanto, o de tanto fingir. A su alrededor, algunas vecinas, 2 amigas suyas y un par de curiosos. «Pobrecita», dijo una mujer que apenas me conocía. Trinidad cubrió el rostro, fingiendo que no me veía, pero sus hombros temblaban de la forma exacta que consigue atraer todas las miradas. «Está devastada», murmuró otra voz. Fue en ese instante cuando me di cuenta de que no solo luchaba contra ella, luchaba contra una historia que ella estaba escribiendo en tiempo real. Y yo era el monstruo de esa historia. La sala de interrogatorios era pequeña. Una mesa metálica, 2 sillas, un espejo unilateral. Me senté despacio, cruzando las manos sobre el regazo. Inés empezó allí a hacer las mismas preguntas de ayer, pero con un tono más firme. La hora en que llegué al lago, la posición exacta desde la que vi a Trinidad, el momento en que escuché el sonido de la maleta cayendo al agua. Respondí sin titubear. Cada palabra medida, cada imagen grabada en mi memoria como si estuviera tallada en piedra. «Ella dice que usted estaba confundida», soltó Inés sin levantar la vista de sus papeles. «Que llegó después, que no había maleta». Respiré hondo. «Entonces explíquele a sus cámaras de tráfico cómo es que su coche aparece saliendo de la calle donde está mi casa a las 7:42 de la mañana». Respondí. El bolígrafo de Inés se detuvo. Levantó la vista. Por primera vez con algo parecido a duda. Fue un silencio breve, pero distinto, como un leve crujido en un muro que parecía indestructible. En el vestíbulo, escuché pasos que reconocería en cualquier parte. Luisa, mi vecina de toda la vida. Una mujer que sabe más de las calles de Zamora que cualquier mapa. Había venido por un trámite menor, pero su presencia fue un rayo de luz inesperado. Vi cómo se inclinó discretamente hacia Inés cuando ésta salió un momento de la sala. Yo la vi, susurró, a la nuera, cerca del lago. Muy temprano. Inés no contestó de inmediato. Pero ya no era solo mi voz. No estaba completamente sola. Sentí algo parecido a un hilo de calor ascender por mi pecho. No era alivio. Era apenas un espacio para respirar. Trinidad, al otro lado del pasillo, continuaba su función de mártir. A cada mirada que recibía, se aferraba al pañuelo como si el mundo entero le hubiera hecho daño. Pero ya no era perfecta. El primer agujero en su máscara se había abierto. Y yo lo vi. Inés volvió a entrar. Habló con un tono más seco, más técnico. Hizo una llamada rápida que osa a los técnicos de seguridad. «Revisen las cámaras de tráfico y del área del lago otra vez. Quiero los registros minuto a minuto.
mientras ella dictaba la orden. Trinidad me observaba desde el cristal, los labios tensos, los ojos cargados de una hostilidad sin disfraz. Por primera vez, no fingía. La verdad empezabas a respirar. No era una victoria, era apenas una grieta. Pero a veces, una grieta basta para que entre la luz. Lentamente, me levanté de la silla cuando la sesión terminó. No había absolución ni disculpas. Pero cuando salí de esa sala blanca, ya no era la mujer temblorosa de ayer. Era alguien que tenía la verdad de su lado, aunque todavía nadie la escuchara. Por primera vez, sentí que la balanza empezaba a inclinarse a mi favor. La casa estaba sumida en un silencio denso, de esos que no necesitan palabras para gritar. Gabriel dormía profundamente en el sofá, envuelto en la manta azul que yo misma tejí cuando nació. El reloj marcaba las 7:30 de la tarde, y en el comedor, Trinidad me esperaba sentada, con los brazos cruzados y los ojos fríos como el agua del lago esa mañana. No encendimos ninguna luz. La penumbra era suficiente para que cada respiración pareciera una amenaza. Caminé despacio, sintiendo cómo la madera crujía bajo mis pies. Durante años había dejado que el silencio cubriera todo, como un manto que evita las guerras. Esta vez no lo haría. Me quedé de pie frente a ella. «Habla», dijo, sin levantar apenas la voz. Yo inspiré hondo. El silencio no era mi refugio, era mi arma. «Si vuelves a tocar a mi nieto», dije despacio, con la voz baja pero firme, «no me temblará la mano». Trinidad no pestañeó. Por un instante, pensé que fingiría no entender, pero vi cómo se le tensó la mandíbula. «¿Estás insinuando que yo...?» Su tono temblaba, no de miedo, sino de furia contenida. «No insinúo», la interrumpí. «Te lo advierto. Gabriel es lo único que me queda de mi hijo. No te atrevas a dañarlo otra vez». El golpe de su mano contra la mesa retumbó en la casa. Gabriel se movió un poco en el sofá, pero siguió dormido. «Estás loca», escupió entre dientes. «Ya he hablado con un abogado», añadí, sin apartar la mirada. Fue entonces cuando la vi perder el control por completo. Su respiración se volvió agitada. Se levantó de golpe, como si la silla ardiera, por primera vez. No era yo quien temía el ruido. Era ella. Salí de la casa unos minutos después y caminé hacia la oficina de Beltrán, a pocas calles del ayuntamiento de Zamora. La noche estaba húmeda, con ese olor metálico que anuncian las lluvias de otoño. Beltrán me recibió con una calma que contrastaba con el torbellino que yo llevaba dentro. Su oficina era pequeña, con estanterías de madera oscura y una lámpara de escritorio que iluminaba apenas lo necesario. Me senté frente a él y abrí mi cuaderno. Le conté todo: el lago, la maleta, la mirada de Trinidad, el interrogatorio, el llanto falso en la comisaría. Le mostré mis anotaciones, fechas, horas, palabras exactas. Cada línea era una hebra de la telaraña que ella misma había tejido. «Con esto podemos empezar», dijo él, revisando mis notas con atención. «Pediremos las grabaciones de tráfico y de seguridad, y una orden para proteger legalmente al menor». Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien no me estaba escuchando por lástima, sino por estrategia. Regresé a casa cerca de las 10 de la noche. No encendí la luz al entrar. El eco de la ciudad ya se había apagado. Pero dentro de la casa había un murmullo. Trinidad hablaba por teléfono en la cocina. Me quedé en el pasillo, a oscuras, escuchando. «Ella no va a ganar», dijo en voz baja pero cargada de veneno. «No sabe con quién se mete. No se va a quedar con Gabriel. No permitiré que me quite nada».
Anoté cada palabra en mi cuaderno sin hacer ruido. No sentí miedo. Sentí algo más afilado. Claridad. Ya no era una guerra de silencios. Era una guerra abierta. Subí a mi habitación y encendí la lámpara de noche, en la mesita. El retrato de mi hijo me observaba desde otra vida. Una en la que todavía creía que la familia bastaba para protegernos. Acerqué los dedos al cristal frío y susurré. Empieza la guerra. Cerré el cuaderno con firmeza. No habría marcha atrás. Sabía, desde ese instante, que no tenía más camino que seguir adelante. El golpe seco en la puerta me arrancó del sueño como si alguien hubiese gritado mi nombre. Abrí los ojos y, por un segundo, no recordé nada de lo ocurrido los días anteriores. Pero cuando escuché la voz firme de Inés al otro lado, «Señora Rivas, abra la puerta, por favor». Toda la tensión volvió a instalarse en mi cuerpo. Me envolví en la bata y caminé despacio hasta el recibidor. Gabriel, aún con el pijama, asomaba desde el pasillo, frotándose los ojos. Detrás de Inés había 2 agentes uniformados, y Trinidad. Su cabello perfectamente peinado contrastaba con las lágrimas ensayadas que caían por sus mejillas. «Ha estado amenazándome. Mi hijo no está seguro aquí», dijo con voz temblorosa. Me quedé inmóvil, observándola como se observa un espejo roto. Reflejaba algo que ya no podía repararse. Entraron sin pedir permiso. Los pasos de las botas resonaban sobre la madera como golpes de martillo. Inés me explicó que era una visita rutinaria, pero su tono decía otra cosa. Alguien había ya se hablado demasiado. Trinidad se colocó estratégicamente al fondo del pasillo, cerca de Gabriel, como si estuviera protegiéndolo de mí. Me hervía la sangre, pero apreté los dientes. No iba a gritar. No iba a darle ese placer. «Usted me amenazó anoche», dijo ella en voz alta, asegurándose de que los policías la oyeran. «Y dijo que me quitaría a mi hijo». «Mentira», respondí con calma, aunque cada palabra me quemaba por dentro. Solo advertí que no permitiría que lo lastimaras otra vez. Uno de los agentes revisó la cocina. Otro miró bajo las escaleras. Y Gabriel se aferró al marco de la puerta sin entender nada. La escena era teatral, y Trinidad era una actriz consumada. Inés mantenía el rostro serio, pero algo en sus ojos me dijo que no confiaba plenamente en ella. «¿Veis? Está tranquila», dijo Trinidad de pronto, con una carcajada seca. «Así es como manipula a todos». «Basta», dije yo. La voz me salió más grave de lo esperado. «Lo único que he hecho es proteger a mi nieto». La discusión se elevó como una tormenta. Su fingida fragilidad se desmoronó. Apenas le respondí. Se inclinó hacia adelante, con los ojos desorbitados. «Eres tú la que necesita ayuda. Una mujer sola, vieja, amargada», gritó, y en su voz no quedaba ni rastro de llanto. Los agentes intervinieron para separarnos, pero ya el aire estaba cargado de pólvora. En medio de todo, Inés pidió silencio. Caminó hacia el perchero de la entrada donde Trinidad había dejado su bolso abierto. Algo brilló entre los pliegues de la tela. Un fragmento metálico con una etiqueta blanca. Lo tomó con guantes. Era un trozo de pulsera con una marca de tiempo impresa. Una etiqueta de control de acceso de la zona del lago. «Esto», murmuró Inés, y el silencio llenó la habitación. Trinidad empalideció. El cambio de energía fue inmediato. La víctima retrocedió un paso, como si la casa misma la empujara fuera de escena. Yo no dije nada. No lo necesitaba. El silencio era ahora mi aliado. Inés anotó la hora exacta y guardó la pieza en una bolsa de evidencia. Cuando salieron de casa,
El rumor ya se había extendido. Luisa y otros vecinos se habían agrupado frente al portón. Algunos me miraban con incertidumbre, otros con una nueva chispa en la mirada. Había susurros, sí, pero por primera vez no todos me señalaban a mí. Trinidad bajó la cabeza y subió a su coche sin mirar a nadie. Me quedé en la puerta unos segundos, respirando profundamente el aire frío de la mañana. No era Victoria todavía, pero algo se había movido. La verdad había respirado. Aunque fuera un poco, cerré la puerta con suavidad. Caminé hasta la cocina y tomé mi cuaderno. Empecé a escribir cada detalle. La hora, el fragmento de la pulsera, la expresión de Trinidad. Beltrán sabría qué hacer con todo. Esa tarde, mientras el sol se deslizaba entre las tejas, sonó el teléfono. Era la voz grave de Beltrán. «¿Quieren que vayas mañana a la comisaría?», dijo. «Las cosas están cambiando». Apreté el auricular con fuerza. Por primera vez. No era yo quien estaba acorralada. La mañana olía a pan recién hecho y a guerra. Crucé la plaza del barrio con paso firme, aunque mi pecho ardía como si llevara piedras por dentro. No tardé en escuchar mi nombre. No como saludo, como cuchillo. Pobre Trinidad, la suegra siempre fue rara. Murmuró una voz. «Dicen que la policía está investigándola». Los murmullos no eran susurros ya. Eran ondas que rebotaban contra las paredes, alimentándose unas a otras. Giré la cabeza y vi a 3 vecinas sentadas junto a la fuente, hablando como si estuvieran comentando el tiempo. Pero cada palabra llevaba mi nombre. Apreté la bufanda contra el cuello y seguí caminando. Cada mirada que me rozaba era distinta, algunas cargadas de duda, otras de abierta desconfianza. Trinidad había hecho bien su papel de mártir. Sabía manipular a las personas que preferían una historia sencilla a una verdad incómoda. Me detuve frente a la panadería, y 2 vecinas bajaron la voz de golpe. Las miré directamente. No grité, no temblé. ¿Queréis saber lo que pasó? Entonces preguntadme a mí, no a los pasillos. Una de ellas tragó saliva. La otra apartó la mirada. No necesitaba defenderme a gritos. A veces, la calma duele más que los insultos. Seguí caminando y vi, a lo lejos, a Trinidad de pie frente a su portal, rodeada de un pequeño grupo de conocidos. Tenía la expresión serena de una actriz que se cree invencible. Alzó la voz lo justo para que yo la oyera. «No sé cómo una mujer así puede cuidar de un niño. Pobrecito Gabriel». Un murmullo recorrió el grupo como una ola. Me detuve. Me giré hacia 2 vecinas que acababan de repetir sus mentiras, y me acerqué lentamente. «Miráis a la persona equivocada», dije, apenas por encima de un susurro. «Y lo sabéis». Nadie respondió. Pero algo en sus rostros cambió. La certeza ciega empezó a resquebrajarse. Trinidad no era invulnerable. A media mañana, fui al despacho de Beltrán. El sonido del timbre metálico me recordó que ya no había vuelta atrás. Le conté todo. Los rumores, los rostros, las frases repetidas palabra por palabra como un guión. Beltrán escuchó en silencio, tomando notas con precisión quirúrgica. «Vamos a recoger declaraciones de vecinos, imágenes de cámaras callejeras y preparar un comunicado oficial», dijo. Su voz no temblaba, y la mía tampoco cuando respondí. «No pienso dejar que destruyan mi nombre». Salí de su oficina con el sol cayendo oblicuo sobre Zamora. La luz dorada no traía paz, pero sí claridad. A esa misma hora, Trinidad organizaba una merienda en su casa. Lo supe porque vi pasar a varias mujeres con platos y manteles.
como si se tratara de una fiesta patronal. No era una reunión inocente, era su trinchera. Dentro, repetiría su versión, gota a gota, hasta que todos la creyeran. Pero no estaba sola. Luisa, mi vecina, comenzó a ir a hablar con algunos residentes más jóvenes. No alzaba la voz, no acusaba directamente, solo decía: «Yo la vi aquella mañana. No todo encaja como dice Trinidad». Era poco, pero era una grieta. Y las grietas, si las alimentas, se convierten en fracturas. Al caer la tarde, regresé a casa. Encontré un sobre marrón en el felpudo. No tenía remitente. Lo abrí con cuidado. Dentro, una fotografía impresa del lago. Borrosa pero clara. Una silueta femenina junto a la orilla. A la misma hora de la mañana en que todo empezó. En el reverso, un mensaje escrito a mano. «No eres la única que mira». Sentí un escalofrío en la nuca. No sabía si era advertencia o apoyo. Pero una cosa sí supe. Trinidad había cometido su primer error. Creía que me tenía sola. No era así. Piensan que estoy sola. Pero acaban de darme su primer error. La llamada llegó a media tarde, cuando el sol ya empezaba a caer sobre los tejados del barrio. La voz de mi cuñada, seca, casi administrativa. «Tenemos que vernos todos. Hoy, para aclararlo de una vez». No hizo falta preguntar quién había movido los hilos. Trinidad. Podía oír su perfume de control incluso por teléfono. Acepté sin discutir. El silencio, bien usado, es una cuerda tensa. Si sabes cuándo soltarla, el sonido llega más lejos. El salón del centro cívico olía a lejía y a café recalentado. Las sillas de plástico formaban un círculo que pretendía igualdad. En realidad, era un ruedo. Mi familia política fue entrando con rostros estudiados. Preocupación, lástima, una indignación prestada. Trinidad dominó el espacio como quien ya ha ensayado su monólogo. Llevaba un pañuelo claro en el cuello y los ojos vidriosos. Gabriel se quedó con una tía en la puerta, ajeno a la tempestad. Me senté sin prisa, notando cómo el rumor de la sala se quedaba en la superficie, como espuma que no moja. «Gracias por venir», empezó Trinidad, con voz templada. «Nadie quiere conflictos, pero hay límites. Mi hijo estuvo en peligro. Y la señora», me señaló con un gesto de muñeca, «no está bien». El murmullo se hizo más espeso. Alguno evitó mirarme. Otros buscaron en mi rostro el temblor que no pensaba darles. Me quedé callada. Dejé que el aire trabajara a mi favor. La rueda de acusaciones giró rápido. Palabras como inestable, obsesiva, controladora dieron vueltas como moscas. Luisa, en la última fila. Cruzó los brazos y no apartó la vista de Trinidad. Beltrán, discreto a mi izquierda. Tomaba notas sin levantar la cabeza. Inés, de paisano. Observaba con la paciencia de quien cuenta respiraciones. Cada frase de Trinidad tenía un brillo de verdad y un filo de mentira. Era hábil, siempre lo fue. «Encarnación necesita ayuda», dijo un primo. «Todos la queremos, pero no podemos ignorar lo que ha pasado». Asentí una vez, como quien concede un peón para abrir la columna. El dolor no se me notaba, pero estaba allí, bien colocado, afilado para recordarme por qué había aguantado tanto tiempo. Cuando el corro empezó a repetirse, la misma idea con otras sílabas, me levanté. No subí la voz. La coloqué. He escuchado sin interrumpir. Ahora voy a hablar yo. El silencio cambió de peso. Abrí mi bolso. Saqué una carpeta transparente y coloqué sobre la mesa una fotografía impresa. El lago, la orilla, la silueta de una mujer arrastrando una maleta. Al lado, una copia del registro horario del poste de cámaras próximo al camino. Esto llegó a mi puerta ayer. Y esto, toqué el sello,
Es la marca del sistema que Inés conoce. La hora no coincide con lo que dijo Trinidad que hizo esa mañana. La sala se encogió de golpe. Alguien dejó caer un bolígrafo. Inés se acercó. Revisó los documentos con los ojos de quien ha estado esperando esa tecla. La hora cuadra con el tramo que estamos analizando, dijo despacio. Y la figura... Miró a Trinidad. No es concluyente, pero abre una duda razonable. Trinidad intentó sonreír, pero la sonrisa no le obedeció. Eso no demuestra nada. Puede ser cualquiera. Ella manipula. Siempre ha manipulado. Su dedo tembló al apuntarme. ¿Como cuando dijiste que saliste de casa a las 8:30? Pregunté. El tráfico marcó tu coche a las 8:05 en la carretera del lago. Un par de cabezas se volvieron hacia ella. El pañuelo claro ya no parecía elegante. Parecía un vendaje. La calma se le quebró. Dio un paso adelante. Luego otro. Y la voz le saltó una octava. ¡Basta! No voy a permitir que esta mujer me destruya. No más. Está obsesionada con controlarlo todo, incluso después de que su hijo... Se mordió la frase. Tarde. Hubo un "oh" colectivo, un golpe blando en el estómago de la sala. En la fila del fondo. Un tío carraspeó. Incómodo. Otra cuñada se llevó la mano a la boca. Luisa alzó la barbilla como quien ve caer la primera teja de un tejado falso. «Yo la vi», dijo Luisa, con voz clara. «La vi aquella mañana cerca del lago, con una maleta. No sé qué llevaba, pero la vi». Los ojos que antes me juzgaban empezaron a medirla a ella. La fachada perfecta de Trinidad crujió. Dio un manotazo al cristal de la puerta al salir. El portazo se convirtió en un estallido y algún trozo cayó al suelo. Nadie aplaudió, nadie me abrazó, pero el vacío que dejaba su rabia tenía la forma de la verdad. No me senté. No hice reverencias a la victoria. Solo recogí los papeles. Los guardé con cuidado, como quien vuelve a guardar un cuchillo envainado. Beltrán me rozó el codo en un gesto que equivalía a un «seguimos». Inés tomó nota del testimonio de Luisa. El resto, por fin, empezó a respirar aire que no había pasado antes por la boca de Trinidad. Al salir, la noche de Zamora tenía ese brillo húmedo que hace resbalar los pensamientos. Caminé despacio hacia casa, con los pasos contados como cuentas de un rosario. La plaza estaba medio vacía. Un par de adolescentes reían, ajenos a nuestras guerras viejas. Fue entonces cuando un coche negro se acercó sin ruido, igual que una sombra que decide hablar. La ventanilla bajó apenas unos centímetros. «Has ido demasiado lejos», susurró una voz masculina. «Deja de hurgar». No corrí. No respondí. Guardé su amenaza en el mismo bolsillo donde llevo los recibos que luego ordeno por fecha. El coche se alejó y el aire recuperó su temperatura. Supe entonces que esto ya no era solo entre ella y yo. Habíamos pisado un territorio que salía de la familia y entraba en otra clase de mapa. Apreté el bolso contra el costado y seguí caminando. No sentí miedo. Sentí, por primera vez en mucho tiempo, que mis pasos hacían ruido. Lo supe entonces. Esto ya no era solo entre ella y yo. El aviso legal llegó con el sol aún bajo, mordiendo las fachadas. Beltrán me llamó temprano. Su voz, firme, llevaba un filo de alivio. Ya se ha entregado. Encarnación. Con acuse. Me acerqué al balcón. Desde mi cuarto piso vi a Trinidad abrir la puerta al mensajero. Leer el sobre con los labios apretados y, al final, golpear el marco con la palma. El eco subió por la escalera como una bofetada. Por primera vez la vi a la defensiva, sin pose,
con ese gesto de quien siente la arena moverse bajo los pies. Golpearon mi puerta a media mañana. Pensé en Inés. Abrí con cautela. Era Gabriel. No traía mochila ni balón, solo unos ojos grandes, arrugados por dentro. «Abuela, ¿puedo pasar?» Asentí y le serví agua. Tardó en hablar. Las palabras se le quedaban pegadas al paladar, como las migas de un pan demasiado seco. «La escuché hace semanas», dijo al fin. Hablaba por teléfono. Decía que si tú te desbordabas, todo sería más fácil, que la gente te vería capaz de cualquier cosa, y que yo debía pasar más tiempo con ella para calmar rumores. No lloró. Se le cayó el aire. Me dio miedo. Llamé a Beltrán. «Lo tomamos por escrito», respondió sin teatralidad. Caminamos juntos hasta comisaría por calles que olían a hoja húmeda. Inés nos recibió con un gesto breve y nos llevó a una sala pequeña. Paredes grises. Una mesa que no pretendía ser amable. Gabriel contó despacio. No adornó. Dijo horas aproximadas. Recordó una carcajada fuera de lugar. Mencionó el tono de su madre cuando cree que nadie duda de ella. Yo no lo interrumpí. Mi tarea fue sostenerle la espalda con la mirada. Beltrán ordenó los papeles como quien alinea naipes antes de cortar la baraja. Se notaba el oficio. Al salir al patio interior de la comisaría, el cielo se había puesto blanco. Trinidad estaba allí. No sé si nos esperaba o si el azar decidió la escena. Llevaba gafas oscuras, aunque no había sol, detrás de los cristales. El gesto exacto de quien calcula pérdidas. Nos miramos sin palabras. No hubo insultos, ni teatro. Solo dos mujeres sobre un suelo que ya no le obedecía a una de ellas. Por primera vez la vi dudar. Un segundo ínfimo, como si hubiera olvidado el guión. Bajé la vista hacia mis manos y luego la levanté sin prisa. That fue suficiente. Se apartó medio paso, lo justo para admitir la grieta. En casa, el silencio parecía recién planchado. Preparé lentejas para Gabriel. No tenía hambre, pero el ritual pesa más que el apetito. Mientras comía a golpecitos, le conté a Quiso historias de su padre en la escuela. No las épicas, las de patio y cromos. Se le desarrugó un poco la frente. «¿Crees que me odiará?», preguntó de pronto. «¿Quién?». «Mamá». Sostuve su mirada. El odio es un traje que pica. Hijo, nadie lo aguanta mucho sin hacerse heridas. No estaba segura de consolarle. Pero la verdad, a veces, es un vaso de agua sin azúcar. No cura, pero limpia. Por la tarde volvimos a ver a Beltrán. Revisó la declaración ya impresa. Corrigió una coma, subrayó una hora. Trinidad tendrá que explicar demasiadas cosas a la vez. Dijo. Eso rompe la máscara. No respondió a mi silencio. Solo me devolvió la carpeta. En el pasillo de salida. Luisa me alcanzó con paso rápido. Traía en el móvil un audio de una vecina lejana donde se oía el motor de un coche y una voz que decía «Al lago a primera hora». No era una prueba cerrada, pero añadía peso. La verdad no es un martillo, es una cuerda que se tensa hasta que el nudo cede. A última hora, cuando Zamora empezaba a encender sus ventanas, recibí un mensaje de Beltrán. Citación para mañana. Inés quiere verte antes. Asentí al aire. Salí al balcón. Trinidad cruzaba la plaza con el teléfono pegado a la oreja, la espalda recta aún. Pero los pasos, más cortos. 2 adolescentes hicieron ver que no miraban. No dije su nombre, no dije el mío. La dejé marchar con su sombra. La noche se cerró en capas. Me quedé en la mesa del salón con la libreta abierta, sumando fechas, flechas, silencios. Gabriel dormía en el cuarto pequeño.
respirando como respiran los que han dicho por fin lo indecible. Entonces vibró el móvil. Número desconocido. Esto no ha terminado. Cuidado con en quién confías. Leí 2 veces. No sentí miedo. Sentí un cansancio limpio, como el de después de fregar el suelo a mano. Apagué la pantalla y copié la frase en la libreta. Debajo de todo. Advertencia anónima. No subrayé. Ya pesaba sola. Fui a la ventana. En el edificio de enfrente. Alguien cerró un toldo. Tarde. Pensé en mi marido. En cómo arreglaba lo eléctrico con paciencia y cinta aislante. Pensé en mi hijo. En su risa torcida cuando ganaba al mus. Pensé en mí. En la mujer que aprendió a usar el silencio como un cincel. No sé cuánto tardará todo esto. Sé que hoy, al menos, el nudo cedió un punto y que mañana habrá que tirar del hilo con el mismo pulso. Me pidió perdón sin pronunciarlo. Miró la taza y apoyé mi mano sobre la suya. No eres culpable por tener miedo, dije. Añadió un detalle. Trinidad guardaba un llavero con flotador de corcho que el día del lago ya no estaba. Lo anoté. A veces la verdad es eso. Una pieza mínima que impide el hundimiento. Antes de dormir, salí al balcón. La plaza tenía menos voces y más ecos. Pensé en avisar a Inés del mensaje, pero decidí dejarlo reposar una noche. No soy imprudente. Soy lenta a propósito. El silencio me enseñó que hablar a destiempo es gastar la moneda en el bar equivocado. Su máscara empezaba a resquebrajarse, pero algo más oscuro esperaba debajo. En el despacho de Beltrán, la mañana parecía más despierta que el cielo. Verstaltis me tendió la carpeta ya abierta y fui firmando donde señalaba. Mi nombre, mi DNI, la fecha. Leí cada línea 2 y 3 veces. No quería dejar un solo hueco por donde la mentira se colara. Con cada trazo sentí que el papel cambiaba de bando, de muro a escudo. Beltrán habló con su tono sobrio. Solicitamos orden de protección para usted y para Gabriel. Asentí sin ruido. Respiré hondo, midiendo el peso de cada firma, igual que se mide el pulso de una fiebre. Traía en el bolso mi libreta, mis apuntes de horas y miradas, la paciencia que he ido aprendiendo a la fuerza. Por primera vez no venía a pedir comprensión, venía a mover una pieza. Él marcó un número. La fiscalía ha admitido el escrito, dijo. Yo solo apreté el bolígrafo, como quien sujeta la cuerda de un puente. En los pasillos del juzgado el barniz olía hasta ya otoño. Crucé con Trinidad y su abogada a la altura del ascensor. Volvió la cara, como si yo fuese una corriente de aire. Inés llegó con un cuaderno. El juez revisará la solicitud hoy. El sello horario del lago coincide con las cámaras de tráfico. No habló de milagros, habló de enlaces, de hilos que por fin se anudan. Me apoyé un segundo en la barandilla fría. Las voces rebotaban como pájaros sin árbol. Un ujier nos indicó una sala de espera. Yo conté respiraciones, 4 para entrar, 6 para salir. El sistema, que antes parecía un animal dormido, empezaba a moverse a mi favor, con cautela, con un rumor nuevo. Recordé a mi hijo con 11 años, enseñándome a lanzar piedras planas sobre el agua. Dije para mí, hoy no corro, hoy camino derecho. Nos llamaron a media tarde. La sala era sobria, casi desnuda, con un crucifijo discreto y un reloj impasible. El juez leyó sin adornos. Se concede, con carácter provisional, la orden de protección. Condiciones: ningún contacto. Distancia marcada respecto a mi casa y al colegio de Gabriel. Entrega de cualquier arma. Su voz no tembló y la mía tampoco. Al salir, Trinidad siseó algo que no se grabará en ningún acta, pero que pretendía herirme. No respondí. Sostuve el papel como quien sostiene una fotografía.
no para golpear, sino para recordar lo que importa. Fuera, un guardia me indicó la ventanilla donde sellar la notificación. Noté el relieve del escudo en mis dedos. Beltrán asentía con una paciencia que no se aprende en los libros. «Esto nos da tiempo y nos da forma», dijo. Yo pensé en los días sin forma que hemos tragado, en el miedo que siempre encuentra atajos. Guardé la resolución en una funda transparente. El aire del pasillo parecía menos denso, no ligero, pero respirable. La noticia, como todo en Zamora, llegó primero en susurros. Luisa me escribió. «Están preguntando si deben disculparse. Les digo que esperen. No busco penitencias». Me repetí. Busco silencio limpio. Gabriel pasó después del colegio. Le enseñé el sello redondo y sus hombros se aflojaron 1 centímetro. Merendó pan con aceite. Dejó migas como estrellas. Le dije, avanzamos paso a paso. Elegimos verdad por encima del ruido. No prometí finales. Prometí método. En guerras largas el método es el abrigo. Miró por la ventana y preguntó si el lago seguiría frío. El lago siempre recuerda. Respondí. Nos quedamos un rato mirando los tejados anaranjados. Me pidió que guardara el papel en un sitio alto. Lo guardé donde se guardan las cosas que no deben caerse, en la parte firme del corazón. Al anochecer volví al balcón. El Duero llevaba luces rotas, pensamientos que alguien dejó caer. Grabé una nota de voz para mí. Lo aprendido del silencio, de la dignidad, de hablar cuando la otra orilla puede escuchar. El silencio no es rendición, es el oficio de escoger el momento. Dije. Abajo un coche negro pasó despacio y aceleró. No me encogí. Anoté la hora. El color, el sonido. Beltrán llamó tarde para confirmar la vista y el orden de pruebas. Inés había cruzado ya el fotograma del lago con los accesos de tráfico. No cantamos victoria. Ajustamos tornillos. Coloqué la orden junto a una foto donde mi hijo tiene un diente menos. Pensé en todo lo que no volverá y en lo que aún puede enderezarse si sostengo el pulso. La justicia no había llegado. Pero por primera vez conocía mi dirección. Me quedé de pie, dejando que la noche asentara como harina sobre la mesa. Escuché a los vecinos cerrar ventanas, a un perro reclamar su ronda, a una mujer cantar bajito un bolero viejo. Pensé en las veces que confundí callar con desaparecer y en cómo hoy el silencio tiene bordes y propósito. El teléfono vibró con un mensaje de Luisa. «Si necesitas que acompañe a Gabriel al colegio, dime». Le respondí que sí, que mañana me vendría bien. Elegir ayuda también es elegir fuerza. Me dije. Apagué la luz del salón y caminé hasta oscuras hasta el dormitorio, tocando con la yema de los dedos los marcos, la estantería, el respaldo de la silla. Cada objeto guardaba una versión de nosotros. Me prometí dormir. Aunque fuera poco, hay batallas que se ganan a la mañana siguiente, cuando los ojos vuelven a ordenar el mundo. Antes de cerrar los párpados repetí en voz baja los nombres que me sostienen. Mi hijo, mi nieto, las mujeres que me enseñaron a coser paciencia. Si mañana tiemblo, que sea por avanzar. Si mañana hablan, que sea la verdad quien lleve la cuenta. El papel del juez respiraba en la mesa, como una brasa discreta. La casa, por fin, dejó de crujir. Dormiré con la ventana entornada. Amaneció antes que mi coraje, pero el teléfono se adelantó a ambos. Sonó cuando la tetera apenas empezaba a susurrar. Era Beltrán. Habló sin rodeos. La fiscalía proponía una mediación previa a la vista. Nació de la orden de alejamiento y del expediente. La otra parte ofrece un arreglo familiar si retira usted su declaración, dijo. Miré el hilo de vapor, recto y frágil.
Y respondí despacio. Iré. Escucharé. No prometeré nada. Colgué y dejé que el hervor marcara el ritmo de mi pulso. La casa estaba quieta. El reloj marcaba los minutos. A media mañana me senté frente a Beltrán con mi libreta. Trazamos escenarios. ¿Qué ocurriría si aceptaba un silencio útil para ellos? ¿Qué fuerza tenía negarme? Él, metódico. Repasó fechas, sellos, la solidez de ese 24 en la cadena de pruebas. Estamos más firmes que hace una semana, aseguró. La mediación no borra lo que ya está acreditado, su negativa tampoco. Asentí. No buscaba venganza. Buscaba que la historia se escribiera recta. Gabriel pasó un momento a devolverme un cuaderno de dibujos. ¿Paz es olvidar? ¿Ya? Preguntó con esa seriedad que solo tienen los niños que han visto demasiado. Paz, le dije. Es la verdad sin gritos. Me abrazó breve y se fue con los hombros un poco menos tensos. Inés avisó. La mediación era opcional. La cadena de evidencias seguía intacta. El cuarto de mediación olía a madera y tinta. Un facilitador neutral indicó las sillas. Inés esperó fuera por si la llamaban para precisar horas y cámaras. Trinidad llegó puntual, pulida, con una calma ensayada. Comenzó con media disculpa. Lamento que se haya sentido herida. Luego deslizó una carpeta hacia mí. Una cláusula de silencio. Un compromiso de no descalificación mutua. Una propuesta de olvido. Pensemos en Gabriel, añadió. Dejé que el silencio trabajara. Conté hasta 5. Respiré y contesté. No firmaré nada que me pida negar lo que es cierto. La máscara tembló. Está destruyendo a los suyos. Murmuró. Usted comenzó cuando intentó reescribirnos. Respondí. Beltrán tomó nota. Voz tranquila, espalda recta. El facilitador registró la falta de acuerdo. La sesión terminó sin portazos y con la certeza de que cada cual sabía dónde estaba. Regresé a casa. Preparé café y abrí el tablón vecinal en línea. Escribí una nota breve. Medida. Agradecí la prudencia. Recordé que había un procedimiento en marcha y pedí evitar rumores que lastiman a un menor. Luisa me fue reenviando respuestas. Algunos rectificaron, otros pidieron paciencia. No respondí a nadie. Hice capturas de pantalla, guardé horas y remitentes. Archivé en una carpeta con nombre claro. Documentar, no vengarse. Esa era la regla. Llamó mi hermana desde Salamanca. Había leído comentarios en el tablón y quería saber si necesitaba algo. Le pedí solo una cosa, que no discutiera con nadie en mi nombre. No alimentes el fuego, dije. Me ofreció venir el día de la vista y quedarse con Gabriel si hacía falta. Agradecí sin orgullo. Hay ayudas que aceptar porque no comprometen la columna. Solo acompañan el paso. Apagué el móvil y respiré hondo, dejando que la casa se asentara. El sol de invierno apenas alcanzaba mis pies. Al caer la tarde, alguien deslizó un sobre bajo la puerta. Marrón, sin remite. Lo abrí con la punta de una regla. Dentro, una notificación. La vista se adelantaba al primer hueco. Grapada, una fotocopia de un mensaje supuestamente mío, lleno de errores y de una agresividad que no me pertenece. Me reí por dentro. La falsedad tiene olor. Coloqué cada hoja sobre la mesa. Fotografié esquinas, sombras, la regla, la hora del reloj. Envié todo a Inés y a Beltrán con una frase sobria. Recibido hoy, documento presuntamente falso. Quedo a disposición. Cerré el pestillo y me senté ahí a escuchar la casa. La madera crujió, breve. Beltrán llamó de inmediato. Tranquila, el perito podrá identificar la manipulación. Esto, lejos de dañarnos, explica el nerviosismo del otro lado. Inés,
por su parte, pidió conservar el sobre y me recordó anotar toda incidencia. Apunté en la libreta la hora exacta, el color del papel, el detalle de una grapa torcida. Hay batallas que se ganan con palabras, otras, con detalles que un juez entiende. La luz cayó del todo. Preparé una sopa sencilla y dejé otra ración para mañana. Preparé una bolsa con lo imprescindible para la vista. La orden plastificada, copias foliadas, mi libreta, un bolígrafo que no falla y un pañuelo azul que fue de él. Abrí el balcón lo justo. La calle olía a ropa tendida y a piedra húmeda. Grabé una nota de voz para mí misma. Apenas un recordatorio. Elegir cada palabra. Respirar antes de responder. No entrar en las trampas brillantes. Pensé en Gabriel. La paz no es amnesia, es memoria. De pronto, el ascensor se detuvo en mi planta y volvió a bajar sin que nadie llamara. Tomé nota de la hora. Un coche pasó despacio y luego aceleró al final de la calle. Apunté la matrícula que creí ver. No hay miedo, hay vigilancia. Llamé a Luisa para decirle que mañana, si podía, acompañara a Gabriel a clase. «¿Cuenta conmigo?», respondió. Después apagué cada lámpara con un gesto deliberado. Me acosté tarde, sin sueño. Toqué el relieve del sello sobre la orden. No es una espada, es un escudo de papel. A veces alcanza. Cerré los ojos oyendo el tráfico. Si querían mi silencio, llegaban tarde. Había aprendido a medirlo, a usarlo, a dejar que dijera por mí lo que las voces confundían. Si querían mi silencio, llegaron demasiado tarde. La sala del juzgado me pareció más fría que el pasillo. Ni las luces ni la madera parecían pertenecer al mismo mundo que la calle de Zamora, donde el invierno apenas asomaba. Entré junto a Beltrán, sin palabras. El murmullo de fondo no me rozaba. Era una corriente lejana. Me senté, palmas secas sobre la madera. El juez repasó el expediente. Supuesta amenaza, acoso, el incidente del lago. Su voz no buscaba drama, solo exactitud. Pensé en cada madrugada que pasé archivando fechas, respirando hondo para no gritar. Aquella mañana, la verdad era mi única armadura. Conté 3 respiraciones y fijé la vista en el crucifijo discreto sobre la puerta. No vine a pelear, vine a sostener. Inés habló con la precisión de quien ha pasado la noche trabajando. Explicó la cadena de custodia de la prueba enviada bajo mi puerta. Un mensaje falsificado. Mostró informes técnicos, metadatos, la SIM prepago usada, la aplicación de suplantación. Beltrán presentó las capturas y el registro de hora que yo misma había guardado. Todo coincidía. Un murmullo recorrió la sala como un golpe de viento. El juez elevó la mirada hacia la mesa de Trinidad y su abogada. «Esto es grave», dijo con una calma que pesaba más que un grito. La abogada trató de enderezar las hojas, pero Trinidad no levantó los ojos. Por primera vez. Su máscara no brillaba, se desmoronaba en silencio. El juez ordenó remitir el hallazgo a la fiscalía por posible manipulación de pruebas. Nadie aplaudió, nadie lloró. La verdad no necesita decorado. Luego vinieron las imágenes. Inés y el perito técnico mostraron la ruta captada por las cámaras de tráfico y los registros cercanos al lago. La marca horaria coincidía exactamente con la foto anónima recibida semanas atrás. Trinidad estaba allí cuando juró no haber salido del barrio. Beltrán, con su voz contenida, recordó que esa prueba no era un golpe nuevo, sino la confirmación de un hilo tejido desde hace tiempo. Luisa entró como testigo, firme y pausada. Su relato no adornó nada. Horarios. ¿Quién gritó? ¿Quién cayó? ¿Quién protegió al niño aquella tarde helada? Cuando llegó mi turno, hablé poco, no acusé, expliqué. Detalles,
secuencia, hechos. La sala escuchaba como si el aire pesara distinto. El juez asentía sin interrumpirme. La consistencia es clara, dijo al final. No hubo dramatismos, solo exactitud. La decisión llegó como un tajo limpio. El juez mantuvo y amplió la orden de protección. Perímetro reforzado. Contacto prohibido. Custodia temporal bajo vigilancia. Trinidad recibió una advertencia formal por la manipulación de pruebas y el caso paralelo pasó a Fiscalía. En el acta quedó constancia de mi cooperación y de mis acciones de protección hacia Gabriel, aquella tarde junto al lago. A veces la justicia no llega a tiempo, pero llega con claridad. En el pasillo, algunos vecinos que meses atrás susurraban se apartaron de Trinidad sin palabras. Ella no gritó, caminó rígida, con la misma máscara rota que había dejado atrás en la sala. Luisa me tocó el brazo, apenas un segundo, sin decir nada. A veces el silencio también sostiene. Al atardecer, me senté en la terraza. El sol teñía los tejados de un rojo suave. Dentro, Gabriel reía viendo dibujos animados, su risa ligera, sin la sombra de antes. El teléfono vibró. Luisa me envió una foto del tablón comunitario. 2 mensajes cortos, casi tímidos. Nos equivocamos y perdón. Ningún discurso, solo rectificaciones. No contesté. No hacía falta. Guardé el móvil y me quedé quieta, respirando sin contar. No borré nada. No guardé más de lo necesario. La paz no necesita archivo. Esa noche no hubo aplausos. Tampoco los busqué. Me quedé de pie junto a la baranda, sintiendo el aire templado. No gané para ser aplaudida. Me mantuve firme para que la verdad no tuviera que gritar. Hoy, mirando atrás, entiendo que el honor familiar no es silencio cómplice, sino decir la verdad con dignidad. Las tradiciones, la mesa de los domingos, las fiestas familiares, solo valen si protegen a los más vulnerables. No confundáis paz con olvido. La paz es memoria ordenada y límites claros. Yo, que callé mucho, aprendí a hablar despacio y a documentar. Eso también es amor. ¿Qué habríais hecho vosotros? ¿Cuándo una costumbre deja de ser justa? Contadme desde qué ciudad nos escucháis. Si esta historia tocó vuestro corazón, dejad un 1 o vuestra opinión. Si no, decidme por qué. Y, por favor, si te gustó esta historia, suscríbete al canal para acompañarnos en las próximas.